Comenzamos el 2025. ¿Qué esperará Dios de nosotros? En ocasiones, cuando se comienza el año, uno tiene una lista de cosas que quiere hacer, qué cosas que quiere mejorar, qué cosas que quiere eliminar de la vida, ¿verdad? Como que eso en algunas personas es como una tradición, porque ya cuando va el tercer domingo de enero se les olvidó y vuelven a la rutina de siempre, de hacer lo que no tenían que hacer y de dejar de hacer lo que pueden hacer. Pues yo no voy a hablar con eso hoy. Vamos a ver qué espera Dios, no qué esperamos nosotros. Hay un compromiso. Vamos a ver qué pasa. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo 25. Este es un pasaje bien conocido para la mayoría de los creyentes, es la parábola del buen samaritano. Pero yo voy a enfocar el tema desde la perspectiva del nuevo año. ¿Qué espera Dios de ti en este nuevo año? Y eso es lo que está mencionando ahí nuestro búho, ¿verdad? Comenzando en el 2025. ¿Qué pasará en el 2025? Ni usted ni yo lo sabemos, pero ¿qué quiere Dios que pase? Eso sí lo podemos saber. Y vamos a ver hasta dónde nosotros podemos comprometernos. Voy a darle lectura en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, comenzando con el versículo 25 y hasta el 37, usando la versión Valera del 60. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Dice, y he aquí un intérprete de la ley, es decir, era un maestro, en realidad era como un abogado, ¿verdad?, de la ley, se levantó y dijo para probarle, y estaba hablando con Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué preguntita, ¿no? Como si Jesús no supiera. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, el abogado, ¿verdad?, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, es de la gente que nunca quiere perder, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y aquí usa, ¿verdad?, una parábola, y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendió sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, 2 días de sueldo. Imagínense usted sacar 2 días de sueldo para darle a un desconocido en necesidad. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro abogado le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oiga, hermano, si yo estuviera en mi empleo secular, yo diría, hoy yo me voy a robar el sueldo. Porque es que la Biblia ya nos dio la enseñanza. Si usted leyó esto conmigo y fue poco a poco procurando que el Señor le mostrara qué es lo que está pretendiendo decir el Señor allí, que usted recibió el mensaje de Dios. No necesita que yo lo reinterprete, si se puede usar esa expresión. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver si hay algo que le da luz, que todavía no le ha hecho ver alguna cosa. Pidamos la ayuda a Dios. Padre, es en el nombre de Cristo que hoy nos presentamos, agradeciéndote tu palabra hermosa, agradeciéndote el privilegio maravilloso de poder compartirla con mis hermanos y dándote gracias infinitas porque hablaste a mi corazón, retaste mi vida
y me permites avanzar según tu voluntad. Dame fuerzas y a cada uno para que podamos hacer siempre lo que es el deseo de tu corazón. Y permite que cuando terminemos de reflexionar sobre este pasaje de tu palabra hermosa, podamos nosotros llegar a alguna conclusión sabia a la que tú nos hayas movido a través de tu Espíritu Santo, utilizando la palabra como el punto de partida para que cada día nos parezcamos más a ti. Pidiéndote que en este 2025, Dios, de verdad podamos hacer una diferencia en tus manos y que podamos rendirnos plenamente y todo lo que somos y todo lo que tenemos, todo para la gloria y alabanza de tu nombre, para bendición de tu iglesia y con el propósito de que tú alcances a aquellos pecadores que han de ser salvados en este año. En Jesús imploramos tu dirección y tu bendición. Amén. A juzgar por lo que observo, todos conocemos a Cristo. Y hasta ahora todos han dado testimonio de ser siervos o siervas de Dios. Entonces ya hemos avanzado algo en el camino de la reflexión bíblica pastoral en esta mañana, porque el mensaje es para nosotros. En primer lugar, obviamente. Pero de aquí tenemos que hacer algo para compartirlo con aquellos o que no pudieron estar aquí con nosotros hoy o que nos vamos a encontrar en el camino el resto del año. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no solo entramos en una relación con Él, sino que además con cada creyente. Es decir, con la iglesia. No nos limitamos a la congregación, sino a los creyentes, a todos los que hemos sido salvados por Cristo. Y somos llamados a servir. Y somos llamados a cuidar. Somos llamados a interesarnos en el bienestar de la gente, porque somos llamados a vivir en comunidad. Hay 4 pasajes bíblicos que yo quiero compartir con ustedes. El primero se encuentra en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor allí: no hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí hay una palabra que falta: no hagan nada, dice la versión 60. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, procurando el bien común. Si aplicáramos esa regla o ese consejo bíblico del apóstol San Pablo a los filipenses, evitaríamos muchas dificultades en la vida. Y algunos de nosotros hemos vivido unos cuantos días ya, así que es tiempo de que si no hemos corregido algo, nos pongamos a pensar qué cosa podemos hacer. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, el versículo 41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo obvio allí es que nuestra relación no debe ser simplemente por méritos. No es por obrar que Dios nos bendice. ¿Sabe por qué Dios nos bendice? Porque siendo hijos suyos, hacemos lo correcto. Cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, ahí es la condición. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que, amados, si Dios nos ha amado así, es decir, de esa manera, en esa magnitud, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en Romanos el apóstol Pablo, en el capítulo 12, ese capítulo precioso, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces eso es vida en comunidad. Es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los creyentes, oiga, somos algo extraordinario, somos algo único. Por favor, entendamos eso. Existe una relación particular. ¿Por qué? Porque es divina, inicialmente. Porque nos une Cristo, que nos hace diferentes. Nosotros no podemos correr con la corriente del mundo. Tenemos que correr con la mente de Cristo. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Así que, partiendo del pasaje que leí hace un momento en Lucas capítulo 10 y considerando esos versículos de cuál debe ser la relación nuestra y por qué esa relación, en ese pasaje de Lucas 10, conocido como la parábola del buen samaritano, vamos a ir poco a poco avanzando hasta descubrir lo que en este nuevo año Dios espera de nosotros como cristianos, como gente de Dios, porque somos gente con corazón de Dios. En primer lugar, en los versículos 25 a 32, yo he destacado que allí se nos habla a nosotros un poquito acerca de gente común y corriente.
Y el versículo 25 al 29 está la pregunta esa memorable que yo les leí hace un ratito, que Jesús le formula a aquel que quería hacerle una encerrona. Y por eso es que tenemos que estar conociendo la palabra del Señor para que estemos siempre preparados para defender la palabra. Aquel hombre quería hacerle una encerrona. Aquel hombre era un hombre inteligente. Aquel hombre, como les dije, era un abogado, era un experto en la ley. Y Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que tú sabes que está escrito allí? Cuéntame. Fíjense cómo le devuelve el golpe de una manera honesta, tranquila, transparente, sincera y directa. Porque Jesús es así, porque Dios es así. Porque cuando el Espíritu Santo trata con nosotros, nos va a tratar directamente. A veces nos da un poquito de espacio para que nos movamos y hagamos las cosas. Y en ocasiones pudiera alguno pensar, el Espíritu Santo se está haciendo loco porque yo estoy haciendo que está mal y Él no hace nada para corregirme. Créaselo. Nos está dando tiempo para recapacitar, para volver a la palabra, para acercarnos a Dios, para pedir perdón, para pedir su misericordia, para implorar su gracia, para que Él pueda seguir ayudándonos y bendiciéndonos. Porque Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo. De eso es de lo que se trata. Vemos entonces allí esa gran pregunta que comienza diciéndole, ¿pero qué es lo que está escrito? Y aquel hombre le responde, aquel experto en la ley. Y la intención, como dice el pasaje, no era una buena intención. Quería hacer caer a Jesús en un error. Lo estaba haciendo para probar a Jesús. Y por eso le hizo aquella pregunta, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo no sé si usted, antes de considerar este pasaje bíblico, habría contestado como Jesús. Si alguien le hubiera preguntado antes de ahora, oiga, usted que es cristiano, o como dicen los de la calle, usted que es religioso, ¿qué se supone que yo haga para heredar la vida eterna? ¿Cuál habría sido nuestra contestación, nuestra respuesta? Para Jesús fue bien fácil, fue obvio y le dio una respuesta magistral. ¿Qué dice mi palabra? ¿Qué dice mi palabra? El versículo 27, aquel hombre inteligente, responde con el único argumento válido. Versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, la regla de oro. Y en segundo lugar, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre quería atacar a Jesús. Fue por lana y salió ¿cómo? Trasquilado. Fue por lana y salió trasquilado. El versículo 29 nos dice, pero él queriendo justificarse. Oiga, porque es que somos duros. Sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios y queremos insistir. Conocemos la palabra, hermano. Vamos a obedecer a Dios. Eso es fidelidad a Dios. Eso es amar a Dios. Obediencia, sobre todas las cosas, obediencia. Y el Señor, cuando sigue ampliando eso, porque queriendo justificarse, entonces sigue por la tangente. ¿Y quién es mi prójimo? Como si Él no supiera. Oiga, es que el Señor tenía, entre otras cosas, lo que a veces nos falta a nosotros, paciencia. Porque alguien pudiera decir, te le voy a dar un golpe en la oreja para ver si se deja de estar molestándome. Pues, cuidado que molesta. Pues si Él sabe. ¿O usted pensaba que Jesús no sabía con quién estaba tratando? Claro que Jesús sabía con quién estaba tratando. Jesús Dios. Lo sabía. Y sabía las intenciones. Nosotros, que no somos Dios, en ocasiones nos damos cuenta cuando alguien nos quiere correr la máquina y cuando alguien quiere hacernos caer en una falta, cuando alguien nos quiere acorralar en algo, cuando alguien viene con una intención que no es la correcta, que no es la mejor. Nosotros lo sabemos, imaginemos a Dios. Dios lo sabe todo. Pues entonces allí, en esos próximos versículos 30 al 32, el Señor le contesta a esa pregunta, esa nueva pregunta, para justificarse de aquel maestro de la ley. Utiliza una parábola, es decir, le narra una historia. Podemos asumir que era un medio para llevarle a una gran verdad. A veces yo invento historias como parte del que predica, del que da conferencias, del que diserta sobre un tema. A veces tiene que armar, ¿no? Andamiar un relato ficticio a modo de ilustración, no que sea una realidad, sino que es una posibilidad. Yo creo que Jesús usó una parábola aquí, muy acertadamente. Y en ese relato histórico Él habla de la trayectoria del viaje, de los que van en esa ilustración de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué pasa? Que muchos de los sacerdotes y muchos de los obreros religiosos de ese momento particular donde está Jesús en esta ilustración vivían en Jericó precisamente,
cuando no estaban sirviendo en el templo. De manera que una ruta habitual de sacerdotes y de levitas, los obreros del templo. Y era un camino entre Jericó y Jerusalén de aproximadamente 16 a 18 millas. De aquí al cruce son 7, 8 millas. Pues una distancia ida y vuelta de aquí al cruce, más o menos. Y ellos no iban en aire acondicionado y con automóviles, ¿verdad? Así que ya ustedes saben. Digo, por la 140. Si usted se mete por el monte quizá llega más rápido y que son menos millas. Pero busquen en el carro cuando vaya cuánto se echa, cuántas millas de aquí al cruce. Más o menos 7, 8 millas. Era un tramo habitual para todos ellos. Pero la palabra dice en esta ilustración de Jesús que era un camino peligroso. Lo llama camino de muerte. Véanse las diferentes versiones de la Biblia para que ustedes vean. Quiere decir que allí había robos, asaltos, asesinatos, lo que usted se inventara que no era bueno. Era un camino difícil. Probablemente lo vieron bien vestido y pensaron que tenía dinero, lo que sea. Pues cayó en las manos de los ladrones. Porque eso era común en ese camino. Cayó en manos de ladrones. Y aquí es donde viene la parte que nos enseña más que todo. Como siervos y siervas de Dios. Fíjense que el Señor utiliza a dos personas en su capacidad de ministros de Dios. Un sacerdote y un levita. ¿Y qué hicieron ambos? Vieron la situación. No lo dice la palabra, pero quizá en su corazón alguno pudo haber pensado o dicho en voz baja, ay, pobrecito. Pero siguió. Oye, con decir ay, pobrecito, usted no le resuelve el problema a aquella persona. Por favor, no se me queden en ese relato del Señor Jesús. Pasa casi todos los días a nuestro alrededor y quizás tenemos los ojos cerrados o nublados para ver eso. Siempre se habla de los invisibles en nuestra sociedad. Ustedes saben quiénes son los invisibles. Los minusválidos, los que llamamos pordioseros, los que viven debajo de los puentes, los que se arropan con cartones. Se ve en todo el planeta, en las grandes ciudades también y particularmente. Porque donde todos son igual de pobres, pues no hay ninguna diferencia, pero cuando hay esas diferentes clases o estratas sociales, entonces es más marcado. ¿Y qué pasa para muchas personas? Están nublados, no se ven. Bueno, yo no sé, y usted me disculpa con los ejemplos que a veces no son los mejores, pero ¿alguna vez usted ha estado en un hospital, en una clínica, y ha visto a la persona que hace el aseo, que limpia el piso, que se arregla de eliminar lo que hay en los zafacones, de que le pasa los pañitos a los escritorios? ¿Usted se ha fijado en esa gente? ¿Se ha fijado? Le pregunto, no me tiene que contestar. Con toda seguridad que lo ha visto. Hombres y mujeres de todas las edades. Yo les he visto desde jovencitos hasta ancianos ya casi. Y perdónenme, pienso que tenía más de 70 años. Yo tengo ya mismo 70 años, pues ancianos como yo. Particularmente en una de las oficinas que yo voy, donde la nefróloga, quien atiende ese piso, es una señora de más de 70 años. Yo creo que está más fuerte físicamente que yo. Porque ella camina muy bien y camina como con swing. Me parece a algunas personas que viven en el sur de Estados Unidos. Camina con ese swing. Pregunto, ¿alguna vez usted le ha dado las gracias por su trabajo? Piensa un momento. Yo le invito para que haga la prueba. A modo de ilustración, lo he hecho varias veces. Un caso particular. Muy recientemente, había un caballero pasando una escobita con un recogedor y depositándolo en un zafacón. Y yo estoy saliendo del ascensor del edificio y él está ahí justo limpiando. Y solamente le dije, buenos días, ¿cómo está? Y medio bajando la cabeza así, hizo así, ni siquiera habló. Le digo, oiga, muchas gracias por mantener esto bonito, ¿sabe? Y aquel hombre cambió totalmente. Una sonrisa de lado a lado. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y siguió contento y yo seguí caminando. Porque no es para que me dé pleitesía. Simplemente era un acto de generosidad, de bondad, de reconocimiento, de que su labor, que para muchos es, y escúcheme, hoy domingo lo puedo hacer, y que para muchos eso es una porquería. Sin eso usted no puede subir allí decentemente, porque no entraría. Ni yo tampoco quizás, porque todo estaría sucio, lúgubre, mal puesto. Pero esas personas lo mantienen limpiecito. ¿Es su trabajo? Sí, yo sé que es su trabajo. No importa, hagámoslo bien. Siempre es bueno un espaldarazo a la gente. Y lo mismo pasa con quien le atiende en el supermercado, en el servicarro, en la panadería, cuando va a echar gasolina a su vehículo. Hermanos queridos, no pasemos de largo.
somos cristianos. Somos cual sacerdote y cual levita de la imagen que usó Jesús para responder a aquel hombre que lo que quería era menoscabar el ministerio de Cristo. En este nuevo año repensemos algunas cosas. Son cosas sencillas que no cuestan dinero. Es más, no cuestan ni tiempo. Eso que yo hice y que usted puede hacer no le toma un minuto por reloj. Decir un buenos días. ¿Cómo está? Saludos. Oye, gracias. Te está quedando bien el piso. Está bonito, está brillante. En otra ocasión lo hice en otro hospital. Rosita tenía que usar un cuarto de servicio y aquella persona estaba limpiando el cuarto de servicio. Y él dice, deme un momentito, voy a secar para que ella pueda entrar. Y me dice, ¿y usted puede entrar con ella? Miren, casi nadie habla. Y le digo, caramba, chico, muchas gracias, de verdad, por tu amabilidad, qué bueno. Me empezó a hablar. Le digo, ya mismo tú te vas, ¿verdad? Porque era temprano en la mañana, eran como las 7:30 de la mañana. Me dice, muchachos, si yo tengo que hacer otro turno más porque el que viene ahora detrás de mí me dirá, no viene, me llamaron que me tenía que quedar un turno corrido. ¿Qué? Así es. ¿Me fijan? ¿Usted había pensado en eso? No. Aquellos dos sacerdotes tampoco lo pensaron. El sacerdote y el levita no lo pensaron. Y Jesús está utilizando esa imagen como respuesta a la pregunta de quién es mi prójimo. ¿Quién necesita mi ayuda? Cualquier ser humano. No porque esté bien vestido o no. No porque tenga recursos económicos o no. No porque tenga influencia o no las tenga. No porque me caiga bien o no me caiga bien. No, porque es mi prójimo, el ser humano. Aquel otro ser humano con el que yo de alguna forma tengo que relacionarme o debo relacionarme. De eso es de lo que se está tratando. Entonces Jesús hace esa respuesta magistral. Nos da a nosotros a entender la realidad de quién es el cristiano y quién es nuestro prójimo. Yo le invito para que reflexionemos en eso en este nuevo año, porque al mirar estos dos personajes que Jesús menciona, nos damos cuenta nosotros de aquellas personas que lamentablemente son tan insensibles que no muestran el amor de Dios a los demás. No, y hay quien se da golpes de pecho de que somos cristianos. Yo soy de tal iglesia. Sí, porque ahora las iglesias tienen su prestigio y su abolengo, ¿verdad? Porque es que se da a todos los niveles. Qué triste, hermanos queridos. Mire, yo le aseguro que hay gente que no vendría a este templo. Porque es un templo pequeño, no tiene cosas costosas. No somos muchos en este momento, mucha gente. Y menosprecian lo que somos. Pero si se sentaran y miraran, no nos menospreciarían. Cada uno de nosotros sabe lo que es y lo que vale. Pero aquella gente eran altamente insensibles. Mostraron una falta de cuidado y de atención y eran dos religiosos. Jesús utilizó esta ilustración a propósito. Cuando nosotros miramos de cerca vamos a ver que hay algunas actitudes de esas que probablemente la estemos reflejando nosotros mismos y no nos hayamos percatado. ¿Cuál es esa situación? Estábamos centrados en nosotros. Todos nosotros. Ayer tuve que esperar a que una carroza con gente disfrazada hicieran un tremendo tapón en un pueblo que tenía una sola calle para moverse. Y la policía, como está respaldando eso, pues bloqueó el tránsito y uno tenía que quedarse esperando así hasta que los chistosos siguieran haciendo bochinche y los seguidores siguieran siguiéndolos. Usted tiene dos cosas que hacer. O le hierve la sangre o se queda tranquilito o tranquilita en su carro sin ningún problema. Y espere que pase. A veces llevamos prisa, miramos el reloj. Pero, ¿qué podemos hacer? Había uno mal estacionado acá, bloqueando parte del carril de salida. No podíamos pasar por ahí ninguno y un tapón detrás. Un tapón de la otra calle que sale de acá. Y ella lo más feliz haciendo bochinche y el guardia cruzado así en el medio de la calle para que pasaran los lindiros. Pues eso pasa. Pero si estamos solamente centrados en nosotros, que esta gente que lo que hace es fiestar, que botar dinero, y empezamos a decir todas las mismas cosas que todo el mundo dice cuando se queja con coraje. Nosotros no podemos ser así. Cuidado. No es que no tengamos razón en una queja, pero ¿cómo la expresamos? Entonces aquella gente estaban centrados en sí mismos, siempre andaban con prisa. ¿Quién no anda con prisa en el siglo XXI? Usted ninguno aquí anda con prisa, ¿no es cierto? Yo trato de no andar con prisa. Mi cita es a veces a las 9 de la mañana y a las 7:30 yo voy de camino. Le digo, ¿y si hay un tapón, si se me daña el carro, si tengo que ayudar a alguien, qué sé yo? Y ha pasado.
pero llegó tiempo. Y si no, llamo a la oficina del médico, le hablo al secretario, estoy en tal lugar atascado, yo creo que me toma más o menos tal tiempo. Casi siempre me dicen, es que uno tiene que ser condescendiente, porque si no uno se le daña el hígado. No se preocupe, que usted está en turno para hoy, no se preocupe, que lo atendemos. Y yo apurado aquí con este tapón. Pues no se apure, ¿ok? Siempre andan con prisa. Entonces, a veces estamos rodeados de 20,000 personas y somos gente solitaria. Lamentablemente, porque la insensibilidad nos hace expresarnos de esa manera. Y no entendemos la realidad de la cosa, no tenemos discernimiento. No vemos lo que hay más allá de nuestros ojos. A veces pensamos que, pues, no hay problema porque el que viene atrás le ayuda. El que viene atrás le ayuda. Usted es de esos. El que viene atrás ayuda, olvídate de eso. Yo ahora no me puedo parar. Yo tengo mucha prisa, pero el que viene atrás alguien le va a ayudar. No te preocupes que alguien lo va a ayudar. No olvide que en ocasiones usted puede ser el que necesite. No lo olvide. Y no se olvide de los que ve que necesitan. Y no piensen que los problemas se resuelven solos. No es así de fácil. Y déjese de estar jugando a los demás. Son consejitos que nos da la palabra, ¿verdad que sí? Miren de dónde salieron esos consejos de la parábola del sembrador. Del buen samaritano. Pero ¿qué pasa? En segundo lugar, veamos la diferencia ahora. ¿Quiénes son las personas con corazón de Dios? Versículos 33 hasta el 37 nos habla acerca de eso. Las personas con corazón de Dios son personas libres de prejuicios. ¿Recuerdan los ejemplos que le di hace un momento? Son conscientes del dolor y el sufrimiento ajeno de los demás, del prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó aquel sinvergüenza a Jesús. Hay que sacar tiempo para bendecir, porque eso es una cualidad de los que amamos a Dios, de los que tenemos a Dios en nuestro corazón, de los que tenemos un corazón como el de Dios. Nos involucramos en la acción, formamos parte de la solución, no del problema. Somos generosos. Un día voy a hablar de la tacañería. Versículos 36 y 37, Jesús sigue cuestionando y dice, ¿quién pues de estos tres le parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. La gran pregunta. Les resumo esto, previo a la conclusión final. ¿Qué pasos debemos dar para ser como Dios quiere en este 2025? Identifica a los necesitados. Siempre que hablamos de los necesitados, hablamos de los que no tienen dinero, de los pobres. Mire, hay gente sin dinero, gente pobre que es más rica que muchos ricos. Y más felices también. No a la manera de los que tienen mucho dinero y que pueden gastar en lo que les da la gana, como decimos acá, sino porque nada los está amarrando, nada los ata y hacen todo y se cumplen con sus necesidades básicas, más elementales. Hay que identificar a los necesitados. Tenemos que ir donde ellos se encuentran, en la medida de nuestras capacidades, en la medida de nuestras habilidades, en nuestra vida de nuestros recursos, en esa medida. Porque Dios no nos está pidiendo que hagamos más de lo que podemos hacer, sino que no hagamos menos de lo que debemos hacer. Entonces, vamos a comunicarnos. Ahorita hablamos de soledad, ¿verdad? Hay mucha gente sola por ahí. Usted no sabe, probablemente porque usted vive en otra dimensión espiritual, los pensamientos que le pasa a mucha gente, las cosas que piensa mucha gente, locuras pudiéramos decir nosotros tal vez en algún momento, pero no estamos exentos, nos puede ocurrir a nosotros también. Hay que comunicarse con la gente, tratar de ver qué hay en el corazón, tratar qué hay que ver en la mente y el corazón. Pues ser empático, tenemos que ponernos sus zapatos. Pablo le dice a los Gálatas en ese capítulo 6, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. O como dicen otras versiones, de esa manera cumplirán la ley del amor. Interesante lo que dice Pablo en Gálatas. Y claro, pues dos aspectos más y con esto terminamos. Escucha. No juzgues rápido, que somos tan rapiditos para juzgar las cosas. Mire, sí, una de las cosas que más puede dañar a un ser humano son los ojos, las cosas que usted ve. Usted ve las cosas y las interpreta a su manera.
Y quizás la realidad está bien lejos de eso. Bien lejos de eso. Recuerdo en una ocasión estábamos haciendo unos adiestramientos los supervisores del banco en Caguas Federal. Yo trabajé allí. Estábamos en Caguas Central, después. Pues todos los meses a los supervisores nos llevaban a hacer unos adiestramientos de relaciones humanas y nos planteaban una serie de escenarios, casos para resolver. Y no le voy a dar los detalles del caso porque quizás ustedes van a juzgar como uno o dos de los compañeros míos que estaban allí me juzgaron y después el que estaba enseñándonos dijo, el único que tenía razón era William. Porque la mayoría se dejó llevar por las apariencias de los personajes que presentaron en ese escenario. Pero yo me enfoqué en las cualidades de cada uno de ellos y cómo podía aportar al trabajo que yo tenía que realizar, porque esa era la idea de la dinámica. Y todas las demás cosas que eran controversiales en los personajes, yo los pensé. Y yo dije, sí, pero yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y yo puedo bregar con esas situaciones, con esas personas, porque yo sé que con el amor de Cristo y con paciencia de Dios y contacto de supervisor, yo puedo atender estas personas. Los demás no, porque estaban según la corriente del mundo. ¿Saben? El único cristiano allí era yo. En aquella cepa de supervisores de ese banco, el único cristiano era yo. Y algunas veces cuestionaban mis opiniones porque no conocían la palabra de Dios y no conocían a Dios. Eso le va a pasar a usted quizás en algún momento. No le tenga miedo a eso. Porque el que se avergüence de Dios delante de los hombres, Dios se va a avergonzar de él cuando llegue el momento de la eternidad. Así que escuchemos y no juzguemos y regalemos compasión. Compasión es actuar tratando de suplir una necesidad. Eso es compasión, eso es compadecerse. No es decir, ay bendito. No, eso no es compasión. Eso es un ay bendito. Compasión es, ¿qué te pasó, papá? Ah, chico, mira que se me rompieron estos tenis. Y le dice, oye, ¿y a ti no te está malo si yo te regalo unos tenis que tengo allí? Están usaditos, viejos y estropeados, pero están buenos. Seguro que los cojo, me sirven, vamos a probar. Eso es compasión. Llevarle los tenis, si no son nuevos, viejos, pero que resuelva su problema. Eso es compasión. Y a veces usted dice, pero ¿cómo le voy a dar unos tenis viejos, bendito? Eso es compasión. Porque una cosa es que usted vea a una persona caminando con los zapatos rotos, que cada vez que pisa un chicle sabe cuál sabor es porque están rotos los zapatos. Que no va a ser el caso si usted le da, aunque sean unos zapatos usados. Tampoco de cosas que no sirvan. Sí, porque ese es el otro extremo, ese es tratar de hacer un fake de la compasión. Cubrirse. No venga a inventar. O somos compasivos o no lo somos. ¿No? Eso no se puede poner en cuartos medios. No, eso o somos o no somos. Así que regalemos compasión. Termino con esto, hermanos queridos. Dios espera que seamos personas compasivas, que seamos personas interesadas en el bienestar de los demás, que nos parezcamos más a Cristo. De eso es de lo que espera el Señor, que nos parezcamos más a Cristo. Incluso que nuestra iglesia se distinga por ser una iglesia compasiva. Recuerden que yo les enseño a ustedes que yo siempre trato de decirles que la gente pueda decir de nosotros cuánto nos amamos. La manera de mostrar ese amor es siendo compasivos. Y es una sola de las maneras en las que podemos hacer. Así que la pregunta final pongamos en perspectiva las cosas en el orden de Dios. ¿Estás dispuesto a trabajar y esforzarte hasta convertirte en esa persona que Dios espera en este año 2025? Esa es la gran pregunta. Ya no es la de Jesús. No, es la reflexión que nos trae ese pasaje de Jesús. ¿Estás dispuesto a trabajar y esforzarte hasta convertirte en esa persona que Dios espera? Ya nosotros vimos cómo son esas personas compasivas, que se identifican con los demás, que va donde está el necesitado, que se comunica más allá de ese nivel superficial, que muestran empatía, son empáticos, ¿verdad? Que no se pasan juzgando por las meras apariencias, que estamos dispuestos a regalar compasión. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos bien? ¿Estamos con áreas que mejorar? Cada cual determina su situación. Pero yo sé que yo puedo mejorar. Yo estoy empeñado en mejorar. Para que Dios me apruebe, no para que me apruebe nadie acá en la tierra. Porque a veces no funciona así. Porque el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero Dios es justo y es misericordioso, lleno de gracia, de bondad. Oramos a Dios.